El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Gracias, Señor. Estás aquí, Señor amado, en nuestras vidas y nosotros confiamos en tus promesas. Amén. ¿Cuántos confían en las promesas del Señor en sus vidas? ¿Cuántos confían que el Señor está presente en sus vidas? Qué bien. Bueno, me alegro mucho de todos los que están aquí conectados. La idea de hoy, en el día de hoy, yo quiero continuar o profundizar un poco acerca del pasaje que estuvimos leyendo el día de ayer en la iglesia, el pasaje que compartió con nosotros el apóstol, ¿sí? Porque es un pasaje muy interesante, tiene muchas cosas que podemos rescatar para nosotros, es un pasaje muy rico. Y bueno, así que los voy a invitar a que estén leyendo junto conmigo. Lo que les estoy mostrando ahí es Primera de Samuel capítulo 5, que fue el capítulo que vimos ayer en la iglesia y que yo los voy a invitar a que lo vayamos leyendo y lo vayamos comentando juntos. ¿Eh? Dice así: el arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Es el primer punto interesante. Los filisteos logran capturar el arca de Dios. ¿Sí? El arca era el símbolo del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y por lo tanto era algo que el pueblo siempre llevaba adelante en sus guerras. Siempre el pueblo llevaba adelante primero el arca y después el ejército. Era una forma de decir que Dios estaba delante de ellos y una forma de decir de que la presencia de Dios les estaba acompañando. Pero el arca no era una fórmula mágica para ganar guerras. De hecho, si el pueblo del Señor no estaba en santidad, si el pueblo del Señor no estaba comportándose adecuadamente respecto al Señor, el arca no era más que una caja de madera que se la podían robar con facilidad, y de hecho se la robaron en esa ocasión, se la capturaron, porque el arca por sí sola no generaba los buenos resultados. Los buenos resultados que Israel obtenía cuando enfrentaba a sus enemigos eran el fruto de estar en obediencia, de estar en comunión con el Señor, y no el fruto de tener un determinado objeto, que no dejaba de ser un objeto que tenía un simbolismo, un significado, que tenía una representación, pero que en sí mismo no era un Dios, en sí mismo no era una divinidad el objeto, sino el pueblo de Israel sería un pueblo idólatra, que adoraba a un cajón de madera forrado en oro. ¿Sí? De hecho, el pueblo se encontraba en tan malas condiciones delante del Señor. Esto lo compartió hace mucho tiempo ya nuestro hermano Edel, cuando habló de los hijos del sacerdote Elí y del nombre que le habían puesto al nieto de Elí cuando los israelitas pierden esta batalla. Y de hecho están así, está tan mal el pueblo de Israel que ellos dicen, bueno, traigan el arca, vamos a salir a pelear, como que si el arca le fuera a solucionar las cosas. Y esto es algo muy interesante porque muchas veces nosotros también tenemos determinados objetos o determinadas cosas en la vida que hasta ahora nos han asegurado, o nosotros creíamos que nos habían asegurado unos ciertos resultados, ¿sí? Y que nos aferramos a ella para tratar de conseguir resultados nuevamente, descuidando muchas veces nuestra relación, nuestro vínculo con Dios, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que nos va a ir bien en la vida por distintas razones, porque tenemos un estudio, una formación, un título universitario, porque tenemos una cierta posición patrimonial, porque tenemos contactos, o porque tenemos esto o lo otro o aquello. Entonces, ¿cómo puede ser que me vaya mal? Estoy confiando en todas estas cosas que me sostienen materialmente, ¿sí? Y dejamos de lado nuestra relación con Dios, dejamos de lado nuestro vínculo con Dios, dejamos de lado el estar junto con Él y el obedecerle y el llevar adelante nuestra vida de una manera recta, porque estamos confiados en un montón de cosas que parece que nos dan seguridad. Israel también estaba confiado en un montón de cosas que le daban seguridad, como por ejemplo tener el arca para salir a la guerra, ¿sí? Y Dios dijo, bueno, si eso es lo que a ustedes les da seguridad, si eso es lo que ustedes creen que es la fórmula para ganar y se alejan de mí, entonces vamos a hacer que se pierda ese arca también, a ver si se enteran, a ver si se dan cuenta. Y ahí es lo que ocurre en la vida de Israel, que también a veces ocurre en nuestras vidas. Aquellas cosas en las cuales nosotros confiábamos por encima de Dios, aquellas cosas a las cuales nos hemos aferrado y que nos han hecho dejar a Dios de lado, se terminan desvaneciendo de nuestras vidas y terminamos perdiendo eso que nosotros creíamos que nos daba
ciertas seguridades, ¿sí? Si continuamos la lectura, dice que tomaron los filisteos el arca, en el versículo 2, tomaron el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era la divinidad de los filisteos. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Este es un relato bastante interesante, muy, pero muy bueno. Es muy para los que somos hinchas, ¿no? Pusieron el arca de Dios al lado de la otra divinidad y la otra divinidad se cayó, ¿no? Uno lee esto y dice, viene ahí el arca con la presencia del Señor, y cómo lo tiró al otro, ¿no? Pero era una representación, era una demostración de que esa era un arca sagrada, de que esa arca representaba la presencia de Dios y que Dios no iba a permitir que sus enemigos la profanaran, ¿sí? No iba a permitir tampoco que su propio pueblo la profanara. De hecho, el Dios deja que se roben el arca, ¿verdad? Es decir, esa arca la tomaron las manos de los filisteos y se la llevaron así. Eso ya era una profanación. Y Dios lo permitió porque tenía que darle una lección a su propio pueblo, pero tampoco se le iban a llevar gratis los otros que estaban profanando algo sagrado, ¿sí? Y esto es una declaración de la victoria de nuestro Señor, es una declaración de la grandeza del único Dios de todo este universo, que por sí solo las otras estatuas se caían al lado de él. Y los tipos iban y la levantaban y la volvían a poner en su lugar. Pero el versículo 4 dice, y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. O sea, David no solamente se cayó, sino que se partió. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Ahí les quedó una suerte de superstición, digamos. Versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Es decir, el acto de los enemigos profanando el arca sagrada del Señor tuvo esta consecuencia. Y viéndolo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Hicieron una reunión de directorio con todos los príncipes de los filisteos, con todos los jerarcas, y dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a llevarla de una ciudad a otra, vamos a llevarla a Gat. Acuérdense que Gat era la ciudad de donde era oriundo Goliat, pero Goliat va a aparecer unos capítulos después. Bueno, eso era una curiosidad. Y pasaron allá el arca del Dios. Bueno, no sé si es una curiosidad, porque seguramente Goliat ya estaría vivo en aquel entonces y habría sido testigo de todo esto y así todo. O quizás por esa razón tendría algo de resentimiento contra Israel, por eso peleaba contra Israel. Pero no es un detalle que no es menor. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Otra vez la misma historia. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. La fueron paseando de una ciudad a otra, porque cada ciudad que la agarraba, la papa quemaba. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voz diciendo, han pasado nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ese es el capítulo 5. Vamos a el capítulo número 6. Hasta aquí hemos aprendido lo que ya el pastor nos dijo en el día de ayer acerca de la importancia y la seriedad con la que uno tiene que tomarse la presencia del Señor y la vida cristiana, ¿verdad? El pastor ayer decía, con la presencia de Dios no se juega. Y eso es algo bien interesante que me gustaría recalcar. Tenemos que tomar bien en serio nuestra vida cristiana y tenemos que tomar bien en serio las cosas del Señor.
¿sí? Porque no dejan de ser las cosas del Señor y el Señor no deja de ser un Dios santo, un Dios grande, un Dios poderoso, que exige reverencia, que exige santidad, que exige solemnidad, y muchas veces el exceso de confianza de nuestra parte. Porque hacemos mucho énfasis en la confianza, ¿verdad? Tenemos que entrar confiadamente delante del trono del Señor, hablar con confianza con Dios, nuestro Padre, no tener ese tipo de limitaciones, pero a veces como buenos uruguayos se nos va la mano la confianza, ¿sí? Y no nos tomamos en serio las cosas del Señor. No porque nos vayan a venir tumores como le venían a los filisteos, ¿no? No por el temor de un juicio de parte del Señor. Si no tomarnos en serio las cosas del Señor es importante, en primer lugar, porque es del Señor, ¿verdad? Y esa es la razón más importante, porque las cosas de Dios son de Dios. No deberíamos pensar en lo que nos puede llegar a pasar o lo que puede llegar a venir. No deberíamos guiar esas cosas por la vía del temor, sino sencillamente por la cultura de hacer las cosas bien, por, por, por el querer respetar las cosas que son de Dios porque son de Dios, como el congregarse, como el tomarse en serio los momentos de buscar al Señor, ponerlo en primer lugar a nuestras vidas, y ponerlo en primer lugar a nuestras vidas implica muchas veces la incomodidad de tener que poner en otro lugar otras cosas, ¿sí? Que no resulta muchas veces del todo fácil. Seguimos con el capítulo 6. Dice, y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Imagínense, 7 meses armando estragos. Yo realmente no comprendo por qué estos tipos demoraron tanto, ¿sí? Pero nos da una pauta. A veces nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra situación. Sabemos que tenemos que volvernos al Señor, que tenemos que buscar al Señor de todo corazón para que nuestra situación cambie, para que Dios nos bendiga, para que Dios intervenga en nuestras circunstancias. Y sin embargo, muchas veces nos pasamos tiempo insistiendo, ¿sí? Insistiendo en otras cosas, insistiendo en ver si lo puedo resolver de otra manera. ¿Sí? A veces nos pasa que sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que cambiar algo en nuestras vidas, que tenemos que ser más responsables con nuestra vida espiritual, y sin embargo lo vamos postergando y lo vamos postergando. Y aquí vemos que los filisteos estuvieron 7 meses con esa arca que lo único que hacía era destrozos. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Por fin, luego de 7 meses, donde seguramente habrían insistido en sus técnicas, con sus sacerdotes, sus magos, sus adivinos y sus formas de resolver las cosas, al ver que esto no tenía solución, al ver que los tumores eran tumores de verdad, al ver que la gente se iba muriendo, los tipos toman la decisión de devolver el arca. Pero fíjense en qué detalle interesante muestran aquí los filisteos, ¿sí? Que muchas veces nos da un cachetazo a nosotros los que somos creyentes. No van a devolver el arca sino más, sino que le preguntan a sus sacerdotes y adivinos, es decir, a sus clérigos, a su gente especializada en religión, cómo hay que devolverle el arca a Dios, porque ya sabían que la cosa no era solo devolverla, sino que había que devolverla de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta los filisteos sabían que las cosas, ya habían aprendido con lo que les había pasado, que las cosas del Dios de Israel no se hacen así nomás. ¿Sí? Y miren lo que le responden los sacerdotes y los adivinos de los filisteos en el versículo 3. Dice, ellos le dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. ¿Sí? Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues un carro nuevo y tomad
luego 2 vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que todo esto ocurrió por accidente. Fíjense qué interesante, muchas veces los paganos comprenden mejor el valor de la ofrenda que los propios creyentes. No se le ocurría a los filisteos, después de lo que les había pasado, devolver el arca vacía, sino que sabían que tenían que realizar una ofrenda para expiar su culpa. Entonces se agarran y se inspiran en los tumores que les habían salido en el cuerpo y forman tumores de oro macizo, y también en los ratones, se ve que había tenido una plaga de ratones, y hacen por cada príncipe, que no me acuerdo cuántos eran, pero eran 5 por cada príncipe, así que eran unos cuantos. 5 ratones por cada príncipe y 5 tumores. Y no se les ocurría enviar el arca con las manos vacías. Gracias a Dios que nosotros hoy en día no tenemos que hacer ninguna ofrenda para expiar ninguna culpa, porque la ofrenda perfecta para la expiación de culpas la hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y no tenemos que hacer ninguna ofrenda para expiar ninguna culpa, para solucionar ningún inconveniente de nuestras vidas, porque el Señor nos ha liberado de toda maldición, de todo pecado, de toda culpa. Pero qué interesante es notar, ¿sí?, que desde los confines de los tiempos para acá, todas las culturas sabían muy bien cómo había que relacionarse con una divinidad. Y a ninguno se le ocurría presentarse para pedir el favor de la divinidad con las manos vacías. Hacían el esfuerzo de presentar una ofrenda. Y toman una estrategia que es muy interesante, y que esto a mí me impacta mucho. Ayer lo comentó el apóstol, que es elegir 2 vacas que acababan de parir, ¿sí? Y el relato que acabamos de ver es que la idea es que llevan a las 2 vacas junto con sus becerritos, porque las vacas no se separan del becerro cuando han nacido. Los llevan juntitos, atan a las vacas al carro y después les sacan los becerros, ¿no?, para que sea fácil llevarlas a la vaca, ¿no? Porque capaz que si empujás a las vacas para que vayan solas y dejan los becerros en el establo, no van. Pero llevan a las vacas con los becerros y después les sacan los hijos, ¿sí? Y dicen, bueno, si esto es de Dios, el Dios de Israel va a hacer que las vacas vayan derechito por el camino que tienen que ir y no vuelvan para atrás. Ahora, si las vacas se retoban y se vuelven para atrás a buscar a sus crías, entonces en realidad Dios no tuvo nada que ver en todo esto, y todo esto nos ha ocurrido por accidente, y allá iremos a ver cómo le encontramos alguna otra causa, ¿sí? Fíjense qué interesante la prueba que ellos se ponen para determinar si esto era hecho por el Dios de Israel o no. Que es una prueba bien contundente, ¿tá?, porque es una prueba que hace referencia a la necesidad de que Dios intervenga de una forma sobrenatural para hacer que algo ocurra, ¿sí?, para evitar casualidades, ¿sí?, para despejar toda posibilidad de que esto haya sido por casualidad. Es imposible que una vaca que acaba de parir quiera caminar en dirección contraria a sus becerros, ¿sí? Y de hecho, lo que ocurre precisamente, que es lo que está acá, ¿sí?, es que las vacas van derechitas por el camino, ¿sí?, y van, dice la Biblia, van balando, ¿no? Acá dice, y seguían, en el versículo 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, pero andando como derechito, ni apartándose a la izquierda ni a la derecha. Dios podía hacer esto con las vacas, porque las vacas son seres que no tienen voluntad ni tienen alma, ¿sí? Entonces no tienen libre albedrío. Dios no las creó a los animales como nos creó a nosotros. Por lo tanto, Dios puede tomar cualquier otro de los seres vivos de la naturaleza, ¿sí?, y y hacer que hagan lo que a él se le cante, ¿verdad? Sí, los filisteos conocían el poder de Dios de Israel y sabían que ese Dios era superior al de ellos mismos. Aún así no dejaban de creer en los suyos, ¿no? 5 príncipes de los filisteos, me acota Viviana acá. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Así que 5 por 5, 25, como 50 lingotes de oro le tiraron arriba del arca para devolverla, ¿sí? Ahora, a ver, Viviana. 5 por cada ciudad que tenía cada principado. Cada príncipe bueno. tenía varias ciudades. Bueno. Eran 5 príncipes con varias ciudades. Y era por cada ciudad que tenían 5 ratones y 5 no sé cuántos. Y 5 tumores. Bueno, se ve que vaciaron las ¿cómo es?, las arcas
del banco y se llevaron todos los lingotes de oro. En aquel momento la moneda era el oro, ¿no? Hoy la moneda es un papel. Pero bueno, sí, no fue barato, no la sacaron barata. Pero acá lo interesante es que yo a veces, una de las cosas que a mí me tiene más podrido de esta vida, se lo voy a decir así, ¿no? Me tiene más podrido es el pecado, es la carne, son mis impulsos naturales que van en contra de Dios. Me tienen podrido, de verdad, porque me apartan de Dios, me alejan de Dios, me ponen trabas para que yo me acerque a Dios, me ponen aburrimiento cuando me pongo a orar, se me acaba el libreto, no sé qué decir, me viene sueño cuando tengo que orar, ¿no? Qué casualidad. Me aburre leer 4 o 5 capítulos de la Biblia porque no la entiendo, me da pereza ir a la iglesia, ¿eh? O hago cosas que no debo hacer, respondo de la manera que no debo responder, trato mal a los que tengo a mi alrededor, yo qué sé, etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas que mi carne me impulsan a hacer me tienen podrido, porque sé que no me contribuyen, no me colaboran, no edifican mi vida, no me acercan a Dios, no me elevan espiritualmente, me tienen cansado. Y más de una vez yo he orado al Señor y digo, Señor mío, no podés hacer como estas vaquitas y agarrarme y hacerme ir por el camino derecho sin apartar mi izquierda y a derecha, no importa lo que... así, sino, y tal parece que no. Tal parece que Dios es sumamente respetuoso de la voluntad del individuo, del libre albedrío del individuo, y que es nuestra misión, es nuestro deber, hacer morir la carne para que Dios viva en nosotros. El apóstol Pablo decía, hacer morir en vosotros las obras de la carne, es decir, era algo que nos lo encomendaba a nosotros. Nosotros lo teníamos que hacer. Es nuestra tarea, es la tarea del creyente, hacer morir la carne. No es la tarea de Dios hacer morir nuestros impulsos naturales, nuestra carne, etc. Y ese es un compromiso que debemos tomar. Ahora, yo leo este pasaje y muchas veces me da la impresión como que Dios nos mira y nos dice, vieron qué fácil que me es con las vaquitas y qué difícil que me es con todos ustedes, ¿no? Qué fácil que es para Dios hacer que las vaquitas caminen por el camino derecho, recto, sin apartarse, y qué difícil que resulta para Dios que nosotros hagamos eso, ¿sí? Pero qué bueno sería que cada día, a mí esta historia me inspira en eso, sí, Señor, yo quiero ser como esas vaquitas, no porque quiera anular mi propia personalidad o porque quiera parecerme un animal que no piensa, que no razona, no es que desprecie mi calidad de humano ni de ser inteligente, sino porque realmente no puedo confiar en mí mismo para con mis propias fuerzas poder desarrollar por mí mismo las conductas que son necesarias para nuestras vidas, ¿sí? Necesitamos la intervención del Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos que podamos ser cada vez menos nosotros y cada vez más el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Acá nos comenta nuestra hermana Viviana que la hermana Rocío estuvo compartiendo con todas las mujeres de su grupo acerca de este mismo concepto, ¿no? De ser cada vez menos humanos, cada vez menos carnales y cada vez que la naturaleza de nuestro Señor se manifieste en nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, estas vacas lo lograron. Estas vacas fueron el instrumento que Dios usó para mostrar que ellas, para mostrar que esto era lo que estaba ocurriendo, era producto de haber profanado el arca del Señor, ¿sí? Y bueno, y lo que sigue, lo comentó ayer el apóstol, el carro llegó hasta donde estaban los israelitas, pero los israelitas, bueno, recibieron el arca, la bajaron, también la caja que iba junto con el arca, donde estaban las joyas de oro, y agarraron las 2 vaquitas y hicieron un sacrificio al Señor, ¿verdad? Cuando esto lo vieron los príncipes de los filisteos, se volvieron ese mismo día, ¿sí? Y entonces dijeron, bueno, era como nos habían dicho, esto era una cuestión del Dios de Israel y esperemos que ahora con esto se solucione. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Acá están los 5 príncipes. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como aldeas sin
muro. Acá está lo que nos comentaba recién Viviana. Y acá están los príncipes, eran 5 nomás, ¿eh? Bien, bien. Faltó hacer los deberes. Faltó leer la Biblia, señor, que estaba la respuesta. ¿Y vio que en la Biblia están todas las respuestas? Bueno, ahí. Faltó hacer los deberes. Bien. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50.070 hombres. 50.000 hombres de Israel que murieron básicamente por hacer lo mismo que hacían los filisteos, profanar lo sagrado del Señor. Se les ocurrió agarrar la tapita y hacer así a ver qué había dentro del arca. Cuando el arca era algo que no se podía ni tocar. Y es extraño que gente del pueblo de Israel no supiera que el arca no se podía ni tocar. Pero no es extraño si nosotros nos ubicamos en el tiempo, ¿sí? Que era el tiempo inmediatamente posterior al que pasó bajo el mando del sacerdote Elí y de sus 2 hijos, que a ninguno le interesaba mucho enseñarle al pueblo acerca de cómo obedecer al Señor, sino que vivían de cualquier manera. Y no nos es de extrañar que allí habría toda una generación que no sabía de verdad qué era el arca, que se pensaban que era así un amuleto de la suerte para ganar batallas o cosas por el estilo, ¿sí? Y por lo tanto quizás seguramente no tenían idea de que no podían tocarla, ¿sí? Porque la tocaron así muy alegremente y la quedaron. Esto nos hace acordar, como dice Viviana en el chat, a los hijos de Aarón que prendieron un fuego que no deberían prender delante de la presencia del Señor y también fueron consumidos en ese momento. Bueno, entonces acá los israelitas también estaban en la misma posición que los filisteos. Fíjense en lo que les remarco acá. Qué extraño esto, ¿no? Ahora los israelitas dicen lo mismo que dicen los filisteos. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? ¿Qué hacemos con esta arca? ¿No? Lo mismo que se preguntaban los filisteos hace un rato atrás. ¿Qué hacemos? ¿Dónde la mandamos? Entonces enviaron mensajeros a Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Ya no la queremos ni tocar, no es que se la vamos a mandar, vengan a buscarla. ¿Sí? Porque el arca, por la mortandad que el arca había hecho en medio de ese pueblo. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que vinieron los de Kiriat Jearim, se llevaron el arca y le pusieron en casa de Abinadab, que estaba situada en un collado, en un punto medio entre el valle y el pico de la montaña, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Bueno, acá parece que empiezan a hacer las cosas más o menos bien, ¿sí? Porque santifican a una persona, que seguramente era apropiada, para que lleve adelante el oficio religioso delante del arca, ¿sí? Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años. ¿Sí? Y luego Samuel se estrena como juez de Israel. Es decir, durante estos capítulos que hemos leído, todavía Samuel no estaba ejerciendo como juez de Israel. ¿Sí? Teníamos un Israel hija de la mala gestión, ¿sí? O del mal oficio del sacerdote Elí y de sus hijos. ¿Sí? Y no sabían qué hacer con la presencia del Señor. Y recién acá Samuel, el gran último juez que tuvo Israel, asume como juez y empieza a gobernar los destinos de la nación de Israel en lo que fue su primer enfrentamiento con los filisteos, donde llegamos a que finalmente logran herirlos a todos los filisteos, como dice aquí el versículo 11, ¿sí? Y Samuel toma una piedra y le pone este nombre que es Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, que fue la palabra con la que ayer nuestro pastor, encuadró el mensaje, el anuncio de que habíamos logrado ya adquirir un templo para nuestra congregación. ¿Sí? Qué interesante es ver que no vencieron a Jehová porque tenían el arca con ellos. No vencieron a los filisteos porque tenían el arca con ellos. No derrotaron a los filisteos porque tenían el amuleto mágico, ¿sí? Sino que vencieron porque desde que Samuel comienza su oficio, ahora sí los israelitas empiezan a caminar en el camino del Señor. Y ahora sí el Señor empieza a realizar las cosas delante de ellos frente a sus enemigos, ¿sí? Y fíjense qué interesante que dice que así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en territorio de Israel
y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y este es un detalle interesante, porque después de los días de Samuel como juez vinieron los días de Saúl como rey, y ahí los filisteos volvieron a tomar ventaja de Israel, una vez más. La historia es muy cíclica y muy clara. Nos muestra que cuando nosotros disponemos nuestra vida para caminar en el camino del Señor, el camino del Señor, ese caminar por el camino recto y angosto de nuestro Señor, nos lleva a la victoria siempre. Pero cuando nosotros descuidamos ese caminar y empezamos a ir de un lado para otro, allí entonces los peligros, los riesgos, las dificultades que acechan, ¿sí? Empiezan a tomar ventaja de nuestras vidas, porque nos hemos apartado, nos hemos salido, nos hemos corrido de la cobertura que el Señor nos da. La palabra del Señor habla mucho acerca de cuando abandonamos al Señor, o cuando en realidad muchas veces se expresa como cuando Dios los abandona o Dios los deja porque siguieron otros dioses, ¿sí? Lo que la Biblia nos enseña es que cuando la Biblia dice que Dios los abandonó, en realidad lo que está diciendo es que Dios los dejó que tomen su decisión. Esa es la traducción más correcta cuando vemos algunos pasajes donde dice Dios los entregó a sus enemigos. No es que Dios los agarró en un paquetito así y dijo, bueno, acá tienen mi pueblo, hagan con ellos lo que quieran. Sino que nos relata que el pueblo se va alejando de Dios, se va alejando de Dios, y Dios simplemente se aparta, queda ahí como diciendo, se van, yo estoy acá, ustedes se van. ¿Eh? Y si ustedes se van, quedan entregados, quedan regalados, quedan expuestos a los peligros. Ahora, si vienen acá y están bajo mis alas, mi protección, es otra cosa. Y a lo largo de la Biblia lo vemos de esa manera, ¿sí? El pueblo de Israel muchas veces se aparta de Dios, Dios se queda en su lugar, el pueblo se apartó y ocurrían las cosas que no tenían por qué ocurrir. Sin embargo, cuando el pueblo reacciona y vuelve al Señor, es distinto. Por eso el Salmo dice, el que habita a la sombra del Omnipotente, morará bajo... Hay que habitar bajo la sombra del Omnipotente. Hay que estar todos los días bajo su cobertura, para que la plaga no toque nuestra morada, como dice ese gran y conocido Salmo, ¿no? El Salmo 91. Es nuestra responsabilidad querer estar debajo del Señor, bajo la protección del Señor. Y la Biblia dice que juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, ¿sí? Volvió a Ramá su casa y juzgaba a Israel y edificó un altar al Señor, ¿sí? Realmente Samuel fue una de las mejores cosas que le pasó a Israel, ¿sí? Porque, entre otras cosas, no solo que los filisteos no atacaron más a Israel, sino que con otros enemigos que Israel tenía también hubo paz. Y esto es lo que a mí me gusta para cerrar la reflexión, para cerrar la enseñanza. Hubo paz entre Israel y el amorreo. Es decir, mientras lo que gobierna nuestra vida está alineado con la voluntad del Señor, hay paz a nuestro alrededor. Quien gobernaba Israel era Samuel, y lo gobernaba de acuerdo a la voluntad del Señor, y había paz alrededor de todo Israel. Si nuestra vida es gobernada por la palabra del Señor, debe haber paz a nuestro alrededor, porque quien gobierna es el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, muchas veces en nuestras vidas creemos que hemos logrado o hemos conquistado cosas, pero detrás de esas cosas que hemos logrado vienen unos dolores de cabeza bárbaros. Deberíamos empezar a pensar que quizás esas cosas no fueron enviadas por Dios, quizás nos las conseguimos nosotros por nuestra propia cuenta. Porque cuando Dios envía bendición, no envía dolor de cabeza junto con ella. Pero bueno, muchas veces también forma parte de nuestros procesos para aprender, porque todo es un aprendizaje en la vida, el hecho de aprender a atravesar esas circunstancias de la mano del Señor y salir adelante. Pero yo quiero rescatar 2 o 3 cositas de este mensaje para que nos queden bien para la reflexión nuestra en esta noche. La primera, la que hablamos ayer, la de tomarnos muy en serio nuestra vida espiritual, tomarnos muy en serio nuestro ministerio, muy en serio nuestras funciones, tomarnos en serio las cosas del Señor. En segundo lugar, qué bueno sería que nuestra vida, que fuéramos como esas vaquitas, que el Señor pueda tomar control de nuestras vidas. Es un desafío a que cada vez más moramos a nuestra carne y cada vez más el Espíritu viva
en nosotros, ¿sí? Siempre recordemos que Dios no va a tomar el lugar de nuestra voluntad, ni va a hacer cosas en contra de nuestra voluntad, ni nos va a tratar como autómatas o como robots, por más que a nosotros nos resultaría bastante más cómodo, ¿no?, que fuese así. Mirá, Señor, acá te entrego la configuración de este dispositivo, ¿tá? Ponete de administrador y dale vos para adelante. Pero bueno, no funciona así la cuestión en nuestras vidas, y tenemos que voluntariamente, nuestra responsabilidad todos los días en oración: Señor, quiero morir a la carne, quiero cada vez que se manifieste menos mi humanidad y que se manifieste tu espíritu. ¿Bien? Y que bueno, y que sepamos que la victoria es nuestra y que puede haber paz en nuestras vidas si hacemos lo correcto. Saben que la palabra del Señor dice que el enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Que está, si no está en la epístola de Santiago, está en la de Pedro. Anda por ahí, por el final de la Biblia. ¿Cómo nos comportaríamos nosotros si supiésemos que posta de verdad tengo un león por acá a la vuelta que me puede llegar a atacar en cualquier momento? ¿Cuál es la actitud de cualquier persona que posta a posta tengo un león acá a la vuelta y me puede llegar a atacar? Bueno, seguramente viviríamos atentos, seguramente viviríamos muy atentos a lo que nos pasaría alrededor. Estaríamos alertas porque está el león por ahí. Y nuestra vida, si nosotros pudiésemos utilizar una ilustración, es como si nosotros fuésemos en un safari por África, donde no nos podemos regalar porque salta un león en cualquier momento y se nos mete adentro del safari. Vamos a hacerlo difícil, vamos a decir que andamos en bicicleta, porque si andamos en el auto capaz que no entra, ¿no? Pero realmente, si nosotros tuviésemos ahora acá alrededor un gatito grande de esos que hacen, ¿no?, un Simba, un Mufasa, por acá en la vuelta, estaríamos muy atentos. También así debemos ser nosotros en nuestra vida espiritual, porque tenemos que estar atentos porque hay un Mufasa espiritual malito, buscando ocasión para devorarnos. Entonces la ilustración nos anima a que estemos atentos, a que estemos vigilantes, a que no nos durmamos con eso, aunque no no nos tomemos la cosa a la ligera. Y esa era la clave de lo que les estaba diciendo con esta ilustración. El enemigo de nuestras almas es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y nuestra función es estar atentos, no tomarnos nuestra vida a la ligera, no tomarnos a la ligera nuestra relación con Dios, las cosas del Señor, etc. Porque hay uno que está esperando que hagamos eso, que cometamos ese error, y que quedemos regalados. Así que, mis hermanos amados, yo les voy a invitar a que estemos orando. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.